Doctor, ya hay bastantes personas conectadas. Cuando quiera puede pues, proyectar la pantalla y comenzaríamos con la segunda parte. Ok. ¿Quedó alguna pregunta de la parte anterior de FINAR? ¿Alguna pregunta por el chat? Me hacen saber. Ya estás viendo la pantalla completa, ¿no? Sí, doctor. Ya, excelente. Bien, entonces si no hay preguntas, la siguiente parte era el planteamiento del problema. Bueno, a ver. ¿Me sacaste la cuenta, José Miguel? Vete un poquito, Carlos. Ya lo silencié, creo. En planteamiento del problema ustedes deben tener en cuenta que suele ser el primer capítulo o sección de un protocolo o una tesis, ¿no? Cuando uno quiere hacer un proyecto de investigación, usualmente existe esta sección planteamiento del problema, ¿no? En sí, en esta sección lo que ustedes tienen que comunicar es de qué va a tratar la investigación, el por qué y el para qué del estudio, qué se sabe y qué no se sabe del tema, y por ello, qué es lo que vamos a aportar a través de ese estudio. Asimismo, también tenemos que mencionar cuál es la viabilidad de hacer el trabajo. A ver. Entonces, ¿qué debe incluir un problema? ¿Qué elementos deben incluirse en el planteamiento del problema? Pues va a depender o va a variar mucho de la institución donde ustedes realicen su trabajo, ¿no? De repente ustedes quieren concursar a un fondo de su universidad, o de repente es para obtener su grado de médico, o de repente para obtener el grado de magíster, maestría o doctorado, o de repente hay un concurso internacional. Cada documento les va a pedir una serie de elementos, así que no hay una estructura definida para esto. Va a depender a qué institución ustedes van a presentar su protocolo de investigación. Sin embargo, en general, el planteamiento del problema debe incluir la descripción del problema, la formulación del problema, es decir, el problema en sí, el problema de investigación. En algunos casos les piden la justificación e importancia. En algunos casos esta es una sección aparte del documento. Eh, no sé si es que ustedes están manejando la justificación como otro capítulo en su curso. Y también algunos incluyen el componente de viabilidad. También les pueden pedir como parte del planteamiento del problema los objetivos, la hipótesis, también antecedentes del estudio. Es decir, es muy variopinto, hay múltiples formas, pero en general les van a pedir esto, ¿no? La descripción del problema y la formulación del problema. Les doy un ejemplo, ¿no? En este caso son dos universidades en Perú que tienen facultad de medicina, y vean de que la estructura es diferente, pero en general tiene el planteamiento del problema, que es la descripción, formulación, vendría a ser aquí el equivalente con la introducción, ¿no? Planteamiento del problema, ¿ven? Entonces, va a depender la forma en que ustedes tengan que presentar esta información, va a depender de la institución en la cual van a presentar el protocolo, pero básicamente los elementos son los mismos, ¿no? Entonces no se compliquen. Escriban las secciones y luego adaptan su documento en base a la estructura que les soliciten. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? En el CCI de Paraguay vean que también la estructura de los protocolos no es necesariamente igual a la que les acabo de comentar. Estas son dos universidades peruanas, pero básicamente los elementos son los mismos. Ahora, cuando escribimos el planteamiento del problema, al igual que cuando ustedes vayan a escribir un artículo de investigación, un artículo que se publique en una revista científica, ustedes deben recordar que deben escribirlo pensando en un embudo, ¿no? El embudo, esto de aquí, tiene la siguiente forma, ¿no? Es ancho y se va agudizando, ¿no? Se va haciendo más delgado. El planteamiento del problema en sí vendría a ser el equivalente a la introducción de un artículo original. Cuando uno escribe un artículo original, la primera sección, uno busca un artículo en una revista, uno encuentra esa estructura siempre, ¿no? Introducción,
métodos o materiales y métodos, resultados y discusión. Introducción es la primera parte y como ven aquí es lo mismo, ¿no? Tiene esa forma de embudo. Va de más ancho a más delgado. ¿Por qué? Porque al momento de escribir la introducción o escribir el planteamiento del problema, debemos partir de lo más general, lo más amplio del tema y poco a poco ir llegando a lo más específico, ¿no? Que va así, ¿no? Lo más general a lo más específico. En la descripción del problema, que sería uno de los elementos que tenemos que reportar al momento de escribir nuestro planteamiento del problema, tenemos que darle al lector el contexto. Ustedes deben recordar que tanto su protocolo como un artículo de investigación no están pensados para que ustedes los lean, ustedes que los van a escribir. Está pensado para las personas que van a leer el documento, es decir, los lectores de su tesis, los lectores de su protocolo, los lectores de su artículo. Entonces, es necesario por eso que todos los artículos tengan información acerca del contexto. Si en el ejemplo anterior, que era de controles prenatales, yo tendría que hablar de los controles prenatales, ¿no? El control prenatal implica estas actividades y su utilidad es esto. Y describo, ¿no? En mi país hay una baja, las mujeres van poco a sus controles prenatales, no sé, el 30% no acude por lo menos a 6 meses, a 6 veces a sus controles prenatales, por darles un ejemplo. Entonces, una vez que describí el contexto, tengo que señalar qué es lo que no se sabe, que ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? En Finner, que era para lo novedoso, ¿no? Hay una brecha de conocimiento, hay algo que no se sabe, y justamente porque hay algo que no se sabe, yo voy a hacer el trabajo para darle respuesta a ese gap, esa brecha de conocimiento. Entonces, para que nosotros poder escribir este contexto, tenemos que realizar una búsqueda exhaustiva de información para poder justamente comunicar esto, ¿no? Debemos citar estudios relevantes que al lector le den un panorama acerca del trabajo que estamos realizando. Algo que yo suelo decir en este punto es de que de repente ustedes tienen papás profesores, ingenieros, de repente algún abogado, contador, administrador, es decir, una persona que no esté en el área de la salud. Si ustedes les dieran a estas personas, sus tíos, abuelos, hermanos, primos, les dieran su protocolo y ellos leyeran su planteamiento del problema, deberían poder entender qué es lo que ustedes quieren realizar. Si ustedes le dan un artículo a una persona que no es del área de la salud, de igual forma, sin ser del área de la salud, esa introducción debería brindar la información necesaria acerca del contexto y la brecha de conocimiento para que la persona diga, ah, ok, el tema es el siguiente, esto es lo que no se sabe y por eso el estudio va a ser esto, o por eso tu investigación va a ser esto. Entonces, cualquier persona debería poder entender qué es lo que ustedes quieren realizar. Otro elemento del planteamiento del problema es la formulación ya del problema en sí, ¿no? Ya describí cuál es la brecha de conocimiento, y ese es el problema, ¿no? No se conoce tal situación. Entonces, tengo que describirlo. En algunos casos, se estila que esta formulación del problema se haga en forma de pregunta. Otros lo ponen en forma de texto corrido. Eso va a depender de la institución que les piden, ¿no? Lo recomendable sería que a la institución que ustedes van a presentar su proyecto, revisen cuál es la forma que se estila presentar esta sección, ¿no? Un elemento que también les pueden pedir, que no sé si es que es parte del curso, pero bueno, igual se los pongo porque puede ser que les pidan en algunas instituciones, es que como parte del planteamiento del problema también señale cuáles son los objetivos, ¿no? Y usualmente en investigación tenemos dos objetivos. Un objetivo general, a través de este objetivo general nosotros damos respuesta a la pregunta de investigación que estamos realizando, y tenemos objetivos específicos, que son actividades que uno realiza para poder alcanzar el objetivo general. El objetivo general difícilmente se puede obtener a través de una actividad. Uno tiene que desarrollar una serie de actividades para poder dar respuesta a este objetivo general. Es por eso que existen los objetivos específicos. Otra sección que les podrían pedir dentro de su planteamiento es la justificación. En inglés se conoce como rational, y en sí, en la justificación ustedes tienen que decir para qué vale la pena hacer el estudio.
cuál es la necesidad de hacer ese trabajo. Esto que les debe hacer recordar que una investigación no se hace por hacer, sino la investigación tiene que perseguir un propósito. Y ese propósito sería la importancia, ¿no? El estudio se hace para conocer si es que las gestantes de comunidades nativas que reciben reciben mensajes del celular, incrementan, o el uso de mensajes de texto, o el envío de mensajes de texto a mujeres en comunidades indígenas de tal región del país, incrementaría o no la asistencia a controles prenatales, siendo que de repente en esas comunidades la asistencia a control prenatal es bajo, y son comunidades que de repente tienen muerte materna o casos de morbilidad mucho más elevada que la población general. Entonces, se ha visto que en otros tipos de poblaciones esta intervención incrementa la asistencia a los controles prenatales y eso hace que disminuya la probabilidad de muerte, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la justificación? Que bueno, no sabemos si en estas comunidades este tipo de intervenciones mejorarían la adherencia a los controles prenatales y de esta forma podemos disminuir la mortalidad materna. Y esa sería la importancia, ¿no? Y obviamente la justificación está relacionada a la brecha de conocimiento, ¿no? Porque a partir de yo dar respuesta a esta brecha de conocimiento, estoy aportando un conocimiento que tiene relevancia, que va a servir para algo, ¿no? Que eso ya lo hemos mencionado en la FINER, ¿no? Que toda investigación tiene que ser relevante, es decir, que los resultados de esa investigación tienen que servir para algo. Entonces, en la justificación, como les decía, ¿qué impacto tendría esos resultados, no? ¿Quién o quiénes serían los beneficiados de ese trabajo? Es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De qué forma el trabajo, los resultados del trabajo que vamos a realizar beneficiarían a alguien o tendrán un impacto positivo en algún grupo de interés. Otro elemento que les pueden pedir es la factibilidad y viabilidad, que son dos conceptos que parecen relacionados, pero tienen cierta diferencia. Factibilidad lo que habla es, usted tiene factible, recuerdan que era un elemento del FINER, factible es, ¿tienes los recursos para hacerlo? Tiempo, insumos, el grupo humano necesario para hacer el trabajo, eso es factible. Pero viabilidad les habla más de que el trabajo es realizable. Imagínense, ustedes pueden haber obtenido un financiamiento suficiente para hacer su trabajo, pero de repente las autoridades no les dan permiso para hacer el de investigación, entonces no pueden ejecutarlo, no es viable. De repente ustedes tienen financiamiento para hacer un trabajo de investigación, lo obtuvieron en febrero de este año y lo pensaban ejecutar en mayo, pero con esto de la pandemia de COVID, pues ya no es realizable, no hay comité de ética para que revisen su trabajo, el hospital no está autorizando desarrollar investigación con pacientes, entonces es factible, sí, tengo el dinero, tengo los recursos, tengo el tiempo, pero no es viable porque no puedo obtener los permisos por el contexto actual en el que estoy. Entonces, esos dos elementos también debemos tener en cuenta al momento de escribir nuestro planteamiento del problema. Algunas instituciones lo piden que se coloque como una sección aparte, o si no fuera el caso, podemos incluirlo como parte de la descripción en general del problema, del planteamiento del problema. Entonces, como un recordatorio, al momento de escribir el planteamiento del problema, recuerden siempre el embudo, ¿no? Ir del general al específico. Si estoy describiendo yo lo de los controles prenatales, podría poner en el mundo, ¿no? De repente en el mundo se describe que solo 6 de cada 10 mujeres completan el número mínimo de controles prenatales. En la región Latinoamérica, menos de 3 mujeres completan sus controles prenatales. En mi país, de repente, solo 3 van también. Pero de repente en estas comunidades que estábamos hablando, de repente solo 1 o 2 van. Entonces, hasta ahí yo voy describiendo, dando el contexto, ¿no? Cómo está el tema que yo estoy abordando, ¿no? Y vean cómo he ido de lo más general, que es el panorama mundial, a lo más específico, ¿no? Que serían estas comunidades del ejemplo. Cuando yo les he dicho que describimos mundial, regional, mi país, en estas comunidades, no basta decir, el baja existencia de controles prenatales es un problema para la salud de las mujeres. Ese enunciado, de cierta forma, es vacío. Uno tendría que dar cifras, ¿no? Como les mencioné anteriormente, decir,
Si usted me dice que es un problema, yo te diría, ¿por qué es un problema? En cambio, si usted me dice, es un problema porque solo 3 de cada 10 van, digo, ok, menos de la mitad está yendo a sus controles prenatales, ¿no? Y luego tú me dices, la asistencia a controles prenatales o asistir a más de 6 controles prenatales se asocia a una disminución del riesgo de muerte materna en un 30%. Entonces, si usted me dice esos datos, yo diría, ah, mire, o sea, si va a más de 6 controles prenatales, su riesgo de muerte materna disminuye. Sin embargo, menos de la mitad completa sus controles prenatales, entonces ese es un problema, ¿no? Entonces, yo para dar esos enunciados o para darle contexto al lector, tengo que darle necesariamente cifras, porque solo con estas cifras el lector puede entender o verificar que realmente es un problema que requiere ser estudiado. Si uno no coloca estos datos, pues es vacío, ¿no? Como en el primer ejemplo, ¿no? La mortalidad materna es un problema de salud pública que ha disminuido en las últimas décadas. Y yo no sé nada, ¿no? De repente una muerte ya es mortalidad materna, y una muerte es un problema, pues posiblemente no para el sistema sanitario. Entonces, si yo les digo que la mortalidad materna es un problema, que a nivel mundial ha ocurrido más de 10 millones de muertes, y que en los últimos años había una reducción de 385 a 216 muertes por 100.000 nacidos vivos, ok, yo puedo ver que había una disminución, pero veo que aún se mueren muchas mujeres al momento de dar a luz. Entonces, con estos datos, yo puedo decir que realmente es un problema. Y es necesario que cuando ustedes redacten su planteamiento de problema, coloquen datos para que el lector pueda tener un contexto adecuado del tema que están tratando. Algunas recomendaciones: usen alguna nube, ¿no? A veces falla por el tema de que no tenemos una conexión estable en este lado del mundo, pero es bueno que ustedes usen algún tipo de nube para guardar sus archivos, ¿no? De repente usar Dropbox, que tiene una cuenta también gratuita. Si tienen un Gmail, pueden usar Google Drive, por ejemplo. Entonces, la idea es que cuando uno escribe un protocolo de investigación y de repente ustedes han visto unos memes ahí, no sé, versión 1, versión 30, versión 40, versión final, su guión final, versión final, su guión, esta es versión, esta sí es la verdadera final. Entonces, uno va teniendo diferentes versiones. Y si a uno se le pierde la máquina, le roban la máquina, pierde el USB, etcétera, pues pierde su información, pierde su trabajo. Entonces, por eso es necesario que ustedes siempre tengan todos sus documentos y sobre todo sus protocolos, que va a tener diferentes versiones, tenerlo o guardarlo en una nube, ¿no? Para que esa información no se pierda. Otra recomendación es usar software de trabajo colaborativo, ¿no? Los que tienen Gmail saben que pueden usar en el Google Drive, pueden escribir documentos y en esos documentos pueden trabajar con otras personas en simultáneo, ¿no? Y eso permite dos cosas, ¿no? Uno, verificar que realmente los otros miembros del equipo estén trabajando, y eso es muy importante cuando uno trabaja de forma colaborativa. Y segundo, que estos archivos también ya están en la nube, entonces no hay riesgo de que se pierdan, ¿no? Es otra recomendación que les puedo dar. Otra recomendación es usar software para la gestión de referencias, ¿no? La redacción científica es un proceso iterativo. Quiere decir que uno está escribiendo algo, luego borra, luego agrega otra información, luego borra esta información y luego agrega lo que ya había agregado inicialmente. Es decir, uno está va y viene, agrega, quita, vuelve a quitar, vuelve a agregar. En ese proceso, ustedes también saben de que toda información que proviene de una fuente, uno debe citarla. Entonces, imagínense en este proceso que voy agregando, quitando. Cada vez que hago este proceso yo tendría que colocar la referencia de la cita que yo estoy usando. Entonces, es un proceso interminable, se pierden los números, la referencia 35 ahora es la referencia 20, entonces la que era referencia 20 ahora es 21 y todos los números se mueven y todo se vuelve un desastre. Entonces, lo ideal es que ustedes usen algún software para gestionar las referencias. Hay software gratuitos, ¿no? Como por ejemplo Zotero, Mendeley, que podrían usar. Y usar estos software desde un inicio, sobre todo en un proyecto de investigación que uno utiliza usualmente muchas referencias, es vital para no perder tiempo en andar acomodando las referencias.
Otra recomendación, justo en relación a las citas, es que ustedes deben recordar lo siguiente. Cuando ustedes escriben el contexto de su documento, ese contexto viene de investigaciones o de publicaciones realizadas por otras personas. Entonces, toda esta información tiene que ser citada. Prácticamente, la única sección de su documento en la cual ustedes no van a colocar citas es en la metodología, en caso ustedes estén haciendo un trabajo que no esté basado o replicando otro estudio, y en sus resultados, porque obviamente son los resultados de su trabajo de investigación. Pero todas las demás secciones ustedes van a estar colocando citas. Entonces, ustedes tienen que verificar si que cada una de la información que ustedes colocan en esas secciones, sobre todo en el planteamiento de problema, que es la charla que hemos visto hoy día, todas esas información que ustedes están colocando tiene que tener una cita, que es en el documento del cual ustedes han sacado esa información. Porque si ustedes no lo colocan, estarían cometiendo plagio, que es una falta académica y puede tener repercusiones, ¿no? Va a depender de su institución, pero hay instituciones en las que incluso a las personas las separan de la institución debido a que les detectan plagio o les quitan los grados académicos. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo evitamos esto? Pues cada vez que escribimos algo tenemos que colocar la cita, y para que no nos olvidemos de las citas o las borremos por equivocación, para eso nos sirven los software de gestión de referencias que les he mencionado anteriormente. Otra recomendación es usar software para detectar plagio. Ustedes pueden hacer un trabajo de investigación, de repente solo a uno de ustedes le encargaron escribir el planteamiento del problema. Sin embargo, ustedes como autores de un protocolo son responsables de todos los elementos del documento. Por más que solo una persona se encargó de hacer el análisis o de proponer el análisis, y de repente usted no escribió esa parte del documento, si se detecta plagio en esa sección y usted es autor del documento, usted asume la responsabilidad por todo el documento. Entonces de repente usted puede ser una persona muy ética, no estar cometiendo plagio, estar siendo responsable, pero de repente su colega no. Por ello, es útil usar software que detecten plagio. Existen muchas herramientas, ¿no? Plagium, Turnitin, Plagiarism Detector. Turnitin, al menos en Perú, es como el estándar que usan las universidades, pero el tema es que es un software de pago, ¿no? Tienes que pagar. Plagium, que es la primera opción que les escribí, es gratuito, pero les permite, me parece, 1500 palabras al día. Entonces, de repente, si no tienen acceso a un software de plagio, lo que podrían hacer es diariamente revisar ciertas secciones del documento con plagio, y así van los días, terminan de revisar todo el documento para verificar que realmente no haya plagio en el documento que han escrito. En caso ustedes necesitan o deban escribir un documento en inglés, la recomendación sería que, una vez lo tengan escrito en inglés, este documento sea revisado por un nativo, ¿no? Una persona que su lengua materna sea el inglés. De preferencia que esta persona también sea investigador. Lo siguiente sería que fuera revisada por un traductor, una persona que traduzca oficialmente de inglés a español y de español a inglés. Hay personas que, más allá de ver la traducción, también ven la calidad de la redacción, ¿no? La redacción científica tiene sus pautas, es diferente de la redacción literaria. Entonces, si ustedes pueden tener en contacto con una persona que vea estilo, pues también sería útil para mejorar la calidad de ese documento. Y en este caso pueden usar software también que evalúan la calidad del documento, ¿no? De la gramática en inglés. Como por ejemplo Grammarly, es una alternativa gratuita, muy buena en realidad, cuando ustedes redactan un documento en inglés y les da sugerencias para mejorar la calidad de la gramática del documento. Finalmente, les diría que no olviden que el planteamiento del problema, al igual que la introducción en un artículo científico, deben escribir con la forma del embudo, ¿no? De más ancho a más específico, de lo general a lo más pequeño, que es lo que ustedes van a tratar en su trabajo. Sean concisos al momento de redactar. Hay un acrónimo en inglés que le dicen KISS, que es Keep It Simple and Short, que es escribe simple y breve. Ser concisos al momento de escribir es importante. Y también deben ver que su redacción sea lógica, ¿no? Muchas veces por la premura se escriben ideas de forma aislada, luego las juntamos en un párrafo, pero cuando uno lee el párrafo de inicio a final, la lectura no fluye, ¿no? Y esto es porque
no está escrito de una forma lógica el documento. Entonces uno tiene también que darse el trabajo de revisar eso, ¿no? De que el documento esté escrito de forma adecuada. Y bueno, hasta aquí llegamos. Espero que la conferencia les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda o algo que quieran conversar, me pueden escribir al email. Y bueno, ahora los escucho o les leo en el chat si tienen alguna pregunta acerca del tema. Y bueno, atento a sus comentarios. Doctor, muchísimas gracias por su participación hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Vamos a esperar un momento a ver si escriben por el chat. Pero de verdad quería agradecerle pues por su participación. Siento que fue bastante clara su explicación y de una manera muy sencilla. A ver. Bueno, creo que la verdad no hay ninguna pregunta. Cualquier cosa, pues pueden escribirle al doctor, que dejó su mail en la diapositiva, así que voy a cerrar la llamada, doctor. Sí, bueno, un gusto y de repente ya en otra oportunidad estamos nuevamente en contacto. Que todos estén bien y ya hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor.